ahora. La ministra de Justicia señaló que no es una derrota para el gobierno la caída de la candidatura de Marta Herrera como fiscal nacional. Esto luego que en el Senado no alcanzara los votos. Vamos a La Moneda con eso y otras informaciones junto a Marian Basso. ¿Cómo estás, Marian? Hola Nico, muy buenos días. Y claramente una segunda derrota para el gobierno el día de ayer en el Senado cuando no se obtuvieron los votos necesarios, el 2/3 de los votos de senadores y senadoras para ratificar el nombre de Marta Herrera a la cabeza de la Fiscalía Nacional por los próximos 6 años. Es cuando ahí vinieron las críticas, ¿no es cierto?, de distintos sectores, incluso de la oposición. El senador independiente Pedro Araya, por ejemplo, señaló que debería haber un cambio de gabinete y hoy día acá en el Palacio de la Moneda hubo un comité interministerial por otro tema, pero luego de ello se le consultó a la ministra de Justicia, a Marcela Ríos, respecto de su rol, de su autocrítica, como a titular a cargo de estas nominaciones y de llevar a puerto, ¿no es cierto?, en el Senado el nombre de fiscal nacional. Ella señaló que los dos nombres que se han presentado, el primero de José Morales y ahora el de Marta Herrera, han sido excelentes nombres que cumplen con todos los requisitos y que tienen una vasta trayectoria, que acá no se trata de realizar un gallito con el Senado ni viceversa, que ojalá se esté a la altura respecto de la discusión sobre quién encabezará el Ministerio Público durante los próximos años y sobre una autocrítica a su gestión y también solicitudes de cambio de gabinete. La ministra señaló que los cargos siempre están a disposición y evaluación constante del presidente de la República, Gabriel Boric, pero de aquí en adelante van a seguir liderando esta propuesta, porque aquí bien ahora la Corte Suprema debe restablecer esta quina, nombrar otra carta, ¿no es cierto?, para los 5 nombres a fiscal nacional y el gobierno nuevamente deberá elegir un candidato para ser sometido a la votación del Senado. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones de la ministra de Justicia refiriéndose a esta derrota que sufre de nuevo el Ejecutivo el día de ayer en el Senado. La candidata, la abogada Marta Herrera, tiene un currículum sobresaliente, una larga experiencia. Muchos de los senadores y senadoras que concurrieron con su voto ayer manifestaron claramente eso. Nosotros vamos a seguir trabajando en este proceso porque sabemos que la Fiscalía es una prioridad para el país. Este no es un gallito político, acá no estamos nosotros en pequeñas rencillas respecto de infringirle una derrota al Poder Legislativo, y creo que tampoco que el Poder Legislativo lo mire de esa manera respecto al gobierno. No es el tema que está acá en cuestión. Sí, se le criticó mucho desde el Ejecutivo que no hubo un diálogo constante con los senadores y senadoras para encontrar un nombre de consenso que podría suscitar los 2/3 de los votos necesarios en el Senado, pero la ministra Ríos también señaló que frente a la dispersión, a las diferencias de opiniones que hay en el Senado, es imposible darle en el gusto a todos. Si bien antes de nombrar a Marta Herrera, los 2 nombres que contaban con un mayor consenso era Carlos Palma, también Ángel Valencia, 2 de los nombres que están en la quina, ¿no es cierto?, para ser nombrados por el Ejecutivo. Se le consultó entonces por qué se nominó a Marta Herrera y es esa su respuesta. Entonces ningún candidato constaba con todos los apoyos y finalmente no había como darle en el gusto a todos los senadores para poder tener esos 33 votos necesarios en el Senado. Pero también la ministra de Justicia hace algunos días aportó otro antecedente, y es que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, había manifestado preocupaciones respecto de la presentación de los nombres para fiscal nacional, y ahí también se le consulta así específicamente por el nombre de Ángel Valencia. Hoy día acá en el Palacio de la Moneda también le consultamos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, si había manifestado sus preocupaciones, y esto fue lo que nos respondió. Hace 2 semanas el Tribunal de Colina dijo que habían habido fallos en la investigación por la muerte de Nicole Casillas, que no se habían levantado pruebas, que no se había perdido el teléfono de la víctima. Esas son las cosas que nos preocupan del trabajo de la Fiscalía, que no se investiga y eso se traduce en impunidad. La preocupación del Ministerio de la Mujer respecto a la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. Sí, son declaraciones de las ministras, en este caso que se da en el contexto de su participación en un comité interministerial desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, que presentó un plan de protección a los niños y niñas y adolescentes. Son 25 medidas de corto, mediano y largo plazo justamente para atender a las vulneraciones que han sufrido niños, niñas y adolescentes en los últimos tiempos, también en centros de cuidado. A cargo está el ministro de Desarrollo Social, George Jackson, que también adelantó parte entonces de
entonces las acciones que van a tomar para este plan de protección. También lo escuchamos. Hoy día hemos anunciado 25 medidas concretas para darle seguimiento que nos permita disminuir los riesgos por un lado y aumentar las probabilidades de que estos niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar su vida de la manera óptima. Este es un esfuerzo intersectorial que nos permite tener un piso de medidas a implementar, todo esto en el marco, por cierto, de las exigencias que nos imprime la Ley de Garantías de la Niñez y esperamos en lo venidero sumar también otros esfuerzos de otras carteras. Salieron muy buenas ideas hoy día para ver cómo integrar esfuerzos desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Vivienda, Cultura. Sí, los ministerios donde se concentran estas acciones son el Ministerio de Salud, de Educación y de Interior, entonces, que forman parte de este plan de protección a los niños, niñas y adolescentes que viene trabajando hace algunos meses y que hoy día, antes de terminar el 2022, entonces presentan estas medidas. Esto por ahora en el Palacio de la Moneda, porque en un ratito más el presidente de la República, Gabriel Boric, también va a dar a conocer un importante anuncio, que es el plan contra el crimen organizado, en el que ha estado trabajando el gobierno hace algunos meses, y ahora vamos a conocer entonces las medidas que van a tomar de aquí en adelante. Perfecto, Marian. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Buenos días.